Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy quiero traer un mazo, como dije, bueno, que estaba trayendo ayer. Bueno, pues mazo básicamente de estándar que iban a rotar, ¿no? Que estuvieran en top, en metajuego y bueno, que fueran a rotar. Pues aquí tenemos Esper Control. Obviamente no es Esper Midrange, sin embargo sí que es cierto que, bueno, pues ese es típico mazo de control, que de hecho lo he jugado bastante, ¿no? Que siempre está bien en estándar, que ya sea una White Control, una Esper Control, siempre hay un mazo de control en estándar que acaba despuntando, ¿ok? Y en este caso Esper Control. Obviamente, bueno, pues este mazo se juega mucho más antes, ¿no? De que salía, por ejemplo, Esper Midrange, de que se jugara mucho más. Sin embargo, no deja de ser un buen mazo, ¿ok? Un mazo que es top, que es muy bueno y que, bueno, aunque ganemos muy lentos con él, si somos capaces de jugarlo bien, es, bueno, una victoria casi asegurada, ¿ok? Por así decirlo. Y, bueno, pues qué decir, básicamente el mazo está casi igual de la otra vez. Lleva un par de cueros portátiles como removal, también set del jefe de sangre, la marcha blanca, tenemos también un par de garra infernal, dos versos desmaterializadores, algo de ira, ¿no? En forma de masacre de gancho carne, también más ira en forma de ruinascar y bueno, un farewell que no está mal, es decir, un adiós. Y bueno, luego por lo demás, Planeswalkers, tenemos Kaito, una copia, tenemos 3 copias de la Wandering Emperor, 2 copias del LOL y si queremos luego plantear una win con mucho más heavy, tenemos el horror de Destrozacascos, ¿ok? Aparte obviamente de las Madlands, que tenemos el Salón de los Gigantes de las Tormentas y bueno, pues la copa del dragón de Escarcha, ¿ok? Lo he dicho, suelen ser unas win con algo secundarias, ¿no? Pero que bueno, muchas veces acaban matando con ellas incluso, ¿ok? No es tontería. Tenemos para profundizar lluvia de recuerdos, iba a decir rubia de recuerdo, ¿eh? O sea, ya, fíjate. Lluvia de recuerdos para profundizar, créeme que vale la pena. Y en forma de counter, por último, tenemos un par de Se Veía Venir y 2 golpes altaneros, ¿ok? Lo cual no viene nada mal. Por último, tierras, tenemos lo dicho, tenemos de todas las tierras, tenemos Madland, tenemos dobles, tenemos las tierras especiales de Kamigawa. Y llevamos en total 24, ¿ok? 24 me parece incluso un número poco bajo, a lo mejor le meto alguna... que son 24, ¿no? Y creo que eran más, pero bueno. A lo mejor profundizando sí que es cierto que no haría mucha falta, pero alguna tierra más sí que me gustaría meter, ¿ok? A lo mejor me podría quitar en este caso la marcha blanca, ya que llevo solamente una, y meter a lo mejor una llanura más o meter alguna doble más, ¿ok? Ahora veré. De todos modos vamos a ver qué tal va el mazo, ¿ok? Y cómo tira en estándar, que seguramente vaya bien, pero bueno, vamos a ver cómo tira, bueno, pues en estos últimos días. Vale, vamos a hacer un mulligan en esta mano, por el tema de que no tenemos ni azul y aparte nos faltan tierras, la verdad. He metido más tierras luego, he metido con un par de tierras y esta mano sigue un poquito con el mismo problema. Por la misma raíz, sobre todo porque nos falta el azul para guardar la lluvia de recuerdos. Podemos quitarme la mano. Tengo la sed de sangre, hasta robar, por ejemplo, quizás el azul, ¿no? Pero creo que va a ser complicado, así que voy a hacer un mulligan. Una mano un poquito mejor, tengamos más Wedding Announcement, llevamos una copia más. Me voy a quitar en este caso, quizás incluso tierras, ¿eh? Aquí doble, tapeada. Voy a quitarme la cima. ¿Quién sale, por cierto? Salimos nosotros, creo, ¿no? Sale él, que no recuerdo. Me quita la garra infernal. No es muy buena mano, sinceramente me parece una mano que está bastante mal. Pero que... bueno, sale él, ok, sale él. Pero que bueno, a unas malas tampoco, mira. De hecho manda para abajo la garra infernal, ¿no? Y acabo de robar otra garra infernal, pero ¿qué cojones? Bueno, pues ya hay otro. Vale, más tierra no está mal, damos turno. A ver, lo he dicho, en Mulligan 5 es una mano que es complicada, ¿no? De tirar. Sobre todo... hay que ver el pairing, ¿no? Pero bueno, por lo menos en este caso el Wedding Announcement nos va a dar un poquito de ventaja. Va a poner tokens aparte, ok. Lo cual nos va a dar, lo dicho. Podemos bloquear al gas de Yonda. Si quieren matarlo ya, bueno, pues un remo al menos en su mano, ¿no? En general nos va a servir bastante el Wedding Announcement. Sobre todo me gustaría robar carta con él, pero lo veo difícil. Si pega, obviamente voy a tradear con el token. Enrique, ok. Al comienzo del combate en tu turno, elige uno que no ha sido elegido. Algo sacrifica una criatura, transforma... vale, roba una carta y pierde una vida. Luego, o la transforma, o cada cual sacrifica una criatura. No está más, sinceramente. Voy a atacar. Creo que voy a llevar por delante Henrika. O bueno, ya ni eso, ¿no? O sea, si me quedo interesado, por ejemplo, con la lluvia de recuerdos, podría tirarla. Y ya me quedo en la mano más, por ejemplo. Y si la transforma, vuela toque mortal, vínculo vital. Por 3 cada criatura de control con habilidades de volar. Toque mortal y o vínculo vital. Vale, tenemos 1 a 0. Bueno. Tampoco gran cosa, como hay que transformar, la verdad. Voy a dar turno. No voy a atacar, pongo un token. Lo he dicho, perfectamente puedo tirar la garra infernal aquí y atacar, ¿no? Pero prefiero aprovechar un poquito mana y jugar lluvia de recuerdos. Que por cierto, hay que ver la de tierras. Oye, yo estaba quejándome de no tierras, ¿no? Pero sí que es cierto que pues hemos robado bastantes tierras, la verdad. Vale. Tiene que o sacrificar bicho, que en este caso sería gas de onda para matar menos a alguno. Vale. En este caso mueren medios tokens, seguramente. A menos que ponga un tesoro, morirían mis 2 tokens.
Vale, ahí está. Me mata el token, no pasa nada. De hecho, me da un poquito igual porque al fin y al cabo esto pega de uno. Y en mi turno lo mato, sí, eso. Y aparte lo voy a tirar lluvia de recuerdos, que es lo que quiero. Pasa el daño sin problema. Por 5 no hace nada. Perfecto, lluvia de recuerdos. Una carta que tiene mucho valor, mucho valor, de verdad. O sea, una carta que al fin y al cabo vas a poder dar la vuelta a la partida muy fácilmente con ella. Vale, gancho carne y ender el alma. Seguramente haga sacrificar con ender el alma. Bueno, eso es Planeswalker también, ¿no? Vale. Doy turno. Pongo un token más, que es un 2-2, no está mal. Bueno, aquí tenemos un +1. Y luego la única opción que le queda sería transformarla, claro. Yo la voy a matar, sinceramente. Ah, bueno, puedo tirar lluvia de recuerdos también, claro, es que hay varias opciones. Me da un poquito igual el tema de que gane vidas. Al fin y al cabo juego control, no voy a ir al late, sinceramente. Pero también me duele. Aún así, al que entre, lo dicho. No es para tanto, no pasa nada. Son 3 y si puedo tirar otra vez otra lluvia de recuerdos. Sobre todo eso, por el tema de aprovechar mana. Vale, antes de yo, lluvia de recuerdos. Vale, Wandering Emperor de locos, eso es un robo de verdad. Y el verso va también bastante bien. Teniendo en cuenta que juega mono black, cualquier, por ejemplo, LOL que me juegue cualquier cosa del estilo, se lo puedo exiliar con el verso, así que por mí de locos. Son 2 por ahora. Un Wandering en la mano y counter enderezado, súper importante. Bueno, counter enderezado, a ver. Sí que es cierto que poder tirar a Gran Infernal y me cago con el counter enderezado, ¿no? Que tampoco tiene mucha importancia. Vale, se carga el token. Pierdo un par de viditas. Por mí perfecto. Si tiro Wandering, sí que es cierto que sería para exiliarlo, que no tampoco sé qué tiene en la mano. Voy a tirar Wandering. Creo que es la jugada correcta, sinceramente. Le hago un -2, exilio en este caso, bueno, pues la Enrica, ¿no? Ahí está. Y sigo teniendo aún mucha chicha en la mano. Es que esto es increíble. Sinceramente lo he dicho ya, ¿no? Pero yo recuerdo una carta que es una cartaza de verdad, ¿ok? Una cartaza que vale la pena. Por el tema de eso, que puedes jugarla, te quedas 2 cartas en la mano. Ya de por sí es un 2x1, porque es que es una carta que gastas para escoger 2, ¿no? Que encima coges las 2 que quieres. No son a lo mejor por una... Bueno, no robas 2 cartas, ¿ok? Sino no, que miras las 4 y te quedas 2 en la mano. Y luego tiene flashback, que encima miras 7 y te quedas, bueno, pues 2 en la mano. La verdad es una gran cartaza, una cartaza muy heavy, muy buena. Con esto que tengo yo, por ejemplo, es si por ejemplo el oponente te juega un frente Talía, ¿ok? Y tú pagas 8 para jugar a la lluvia de recuerdos, no sé si mirarías en este caso 7 u 8, yo creo que mirarías 8, ¿no? Porque en general te cuesta uno más jugarlo. Vale, eso sí hay que matarlo, el subestimado. No, matarlo no, perdón, exiliarlo, que es lo que quiero decir. Creedme que vale la pena. Y Ramos Tierra, genial, para lluvia de recuerdos, de nuevo. Para mí perfecto. Lo dicho, a menos que me juegue una amenaza, pero tiene que ser muy grande, ¿eh? Un LOL es una amenaza grande. No es tontería, ¿eh? Creo que sí voy a tirarle el counter. O sea, por ejemplo, esto es una amenaza grande. Con lo cual, el counter está justificado. De verdad, me encantaría haber tirado la vía de recuerdos, pero sí que es cierto que al LOL, que me pusieran un par de tokens. Tenía gancho carne en mano, pero si me lo podía guardar en la mano, mucho mejor, la verdad. Ya si me juego otro LOL, bueno, pues no puedo hacer nada. Invoke Despair, vale, eso me da igual sacrificarlo. Básicamente me va a hacer sacrificar esto, perder 4 vidas y robar 2 cartas. Pues no está mal por su parte. Vale. Es una mono black un poquito así, Devotion, ¿no? Bueno, Devotion, a ver. Más que Devotion... Yo que sé, un poquito una mono black, ¿no? Mono black control se podría decir. Con lo que hace Dion Daitan. Puff, madre mía. Más ventajas si cabe. Puedo tirar o por el Salón de los Gigantes para tener una Wincon ya en mesa y una Wincon en la mano, que sería el horror. O lluvia de recuerdos. Creo que lluvia de recuerdos es mucho mejor por el tema de que me permite incluso... Aparte yo más Salón de los Gigantes, ¿ok? No es necesario pillar ese, pero me parece que he hecho bien en coger la lluvia de recuerdos sobre todo. Vamos, turno. Lo dicho, a unas malas juego Roleto de Cascos y con... Ok, no tendría nada para jugar, supongo. Bueno, en general con 6 cartas en manos, más una lluvia de recuerdos en el cementerio, más un par de lluvias... Bueno, una lluvia de recuerdos en la mano, más otra que puedo jugar al cementerio. No sé, pero creo que ventajas nos sobraba bastante.
Y bueno, pues aquí veis sobre todo el cómo la partida la hemos ganado gracias a la lluvia de recuerdos. Es que básicamente la mano ha sido 5 cartas en la mano. No hemos robado nada, que yo ya me lo voy a venir, obviamente, ¿no? Pero no hemos robado nada con el Wedding Announcement por el tema de que aparente, bueno, pues jugarán mucho removal, que es normal. Y bueno, pues al fin y al cabo los tokens no ha durado casi nada en mesa. Y bueno, pues, ¿qué te diga? Básicamente la lluvia de recuerdos nos ha hecho ganar la partida. Hemos jugado 3 lluvias de recuerdos, ¿ok? 2 de 4 y una de 7. Y hemos robado 6 cartas frescas con ellas. Es que son una cartaza, sin lugar a dudas, cartaza. Seguimos sin azul, la verdad tengo problemas con este mazo, ¿eh? Y ahora... me puedo quitar la Wandering. No, me puedo quitar el agujero portátil, ¿eh? Jugamos primero es la putada, es decir, que no... no me da a elegir, tío, para que salga el oponente. Pues me dan la Mulling a 5, claro, que tampoco es mala idea. Si encuentro otra lluvia de recuerdos, pues me empieza a rellenar la mano. ¿Cuál es el problema? Que antes, por ejemplo, tuvimos suerte que el oponente no jugaba agro. Pero si juega agro, hay que ver, claro. Es una muy mala mano. Me voy a quedar porque es Mulligan 5, creo que hacer más Mulligan es un error. Pero por desgracia se va a tener que ir mi gran amiga lluvia de recuerdos por el tema del doble azul. Y el Kaito me lo quitaría, pero es que lo he dicho, creo que es... me quita algún tipo de removal, otro tipo de removal que puede ser la garra infernal o algo, ¿no? Sobre todo porque sé que no tengo azul para jugar al Kaito, pero lo he dicho, no es complicado que roben mana azul, ¿ok? Para jugarlo, y aparte, Kaito es una gran... Wincon no, pero es un gran robo de cartas, ¿ok? Una fuente de robo muy buena. Parece un mono-red, o si no es mono-red, es por sagro, básicamente, ¿no? Pues Rakdos, subestima tenaz, vale. Subestima tenaz, que voy a... me voy a esperar a su turno, pero tengo miedo que tenga... no creo, ¿no? ¿O sí? Tengo miedo de que tenga, en ese caso, voy a exiliarlo ahora, de que tenga una disputa mortal, y que ya, bueno, pues me la juego un poquito. Voy a exiliarlo ahora, me quito de problemas. Y ya, bueno, pues ya no tengo que preocuparme de él. Omni Exilis, ok. No pasa nada, más 1, perdemos un par de viditas. Por ahora Nixilis no va a darnos mucho problema. Aparte, mira, ausencia fatídica no está mal. Voy a tirarlo ahora. Tenemos problemas con el tema del mana. Obviamente, si robamos algún mana azul ya con la mano estaba bastante bien. Pero por ahora Mulligan a 5 y sin el mana azul, ya es que Mulligan a 4 era demasiado. Todavía el trueno, vale. Es la versión Rakdos, pero en este caso la que iba también algo agresiva con los Raiju y tal. Una versión que no me gustaba, sinceramente. No me hace mucha gracia, pero bueno, no está mal tampoco. Creo que esta mano obviamente no la gana, ¿no? El tema es que no tengo nada en la mano, el depredador del Mesturm, vale. Puedo hacerle sacrificar o el Raiju o el depredador, así que... a ver si me explico, tampoco es para tanto, ¿no? Esto no me vale, la verdad. Y siento una pega de 9 justos. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Es que básicamente sé que me he quitado una guerra infernal, pero es que, bueno, pues lo he dicho, al fin y al cabo el Kaito es una fuente de robo. Es decir, si me daba en la mano, por ejemplo, es muy probable que robara mana azul y que pudiera jugarlo. Pero no he robado ni el tercer mana siquiera, es decir, me he quedado a las puertas. Tenía 2 Wedding Announcement en la mano, tenía un Ender del Alma en la mano también. A lo mejor, si no me he quedado en Infernal Grasp, en vez de haber confiado en robar algún mana azul para el Kaito, podría haber tirado mejor la mano. El tema de que mataba el rayo nada más que entraba, no me hacía tanto daño como me ha hecho mucho daño. Y por lo mejor, para ya cuando quisiera jugar el dragón, ¿no? En este caso el... ¿cómo se llama? El Mesturm Predator, pues ya he tenido el tercer mana para hacerse sacrificar. Ha sido eso, las tierras me han dolido un montón. Mira, buena mano. Muy buena mano, sin duda. Tenemos para jugar todo, es decir, no hay ningún problema con la mano. Tenemos para jugar todo lo que tenemos en la mano. Tenemos algo de removal, que no está mal. Para contrarrestar tenemos algún counter por aquí, que podemos... de hecho voy a profetizar, la verdad. Ahora mismo como está la cosa, profetizo. Doy turno. Y tenemos el Wedding Announcement, que jugando contra... si es Boros Agro es muy probable que muera. Si es su White, quizás no creo que tampoco se gaste el removal en tirarle el counter al... perdón, el removal, en tirarle removal a los tokens, la verdad, me parece una tontería. Aún así, tengo miedo, creo que voy a esperarme un poco. Tira tapeada. Por ahí mismo, si juego White Control, me he counterizado con el counter y también para intentar que entre el anuncio de boda, por el tema de que es importante, que hay una carta que no está mal. Y va a tener ventaja, me va a dar un montón. Vale, turno. A tierra. Sitio de Wandering o algo. Vale, jugamos otro, está bien. Ahora sí, nos jugamos un poquito. Bueno, igual ya el Wedding. De hecho, si me contrarresta, tendría que pensarme muy bien,
si tirar o no el counter, ¿ok? Si intenta contrarrestármelo, claro, si intenta tirarme el corta. Por el tema de que, vale, no he tirado ningún corta, perfecto, me quedo con esto enderezado, de locos, y si me juega, por ejemplo, alguna Wandering, lo contrarresto, obviamente. La Wandering sería un poquito más problemática, si me tira alguna cosa más importante, la contrarresto. En un casi mirror, ¿no? Como puede ser este, creo que el tema de guardarse bien el counter es súper importante, la verdad. Pero súper importante, en serio. Vale, seguimos enderezados, genial. Vamos a jugar en este caso un Wedding, bueno, voy a atacar primero, antes que nada, pego de uno. Si me tiene una Wandering y me lo auxilia, me da un poquito igual. Vale, no la tira, obviamente. Anuncio de boda de nuevo. Bastante bien. Mucha ventaja, ¿eh? No sé si igual en ese caso la Taguara. Que voy a dejar en la mano por si acaso. Por lo menos por ahora. Mucha ventaja vamos a coger, ¿eh? Sobre todo, siguiente turno. Si logramos, claro, si logramos atacar con los 3 tokens, robamos 2 cartas. 2 cartas frescas, ¿ok? Contra control en un mirror son súper importantes. Si me tira la ya, obviamente le voy a contrarrestar. O bueno, lo voy a intentar, ¿no? Contrarrestar. Vale. Tenemos de 3. Bueno, te deja atacar y todo, ¿eh? O sea, me parece increíble. Otaguara para jugar las dos, si es que hiciera falta. Y robamos un par de cartitas. Perfecto, la verdad. Bastante bien, ¿eh? La verdad no sé jugar al oponente. Sinceramente, teniendo tantas cartas, tanta ventaja como tiene en mano, había jugado algo, ¿no? O sea, me parece extraño. ¿Alguna ira para que caiga ahora? Debería, ¿no? Me parece de lo más extraño de verdad que he visto en mi vida. Fiesta del ocaso. Pondría un token, no, pondría un par de tokens, ¿no? Un par de tokens. Gana 4 vidas. Y en este caso tiene 7 cartas en mano. Tengo 7, al fin y al cabo no robaría carta, pero gana vidas y pone un par de tokens. Vale. Bueno, los tokens me dan un poquito igual, la verdad. Y la vida es igual. Mientras que no robe carta, no tengo ningún problema. Es un mazo raro, obviamente Fiesta Loca es una gran carta, ¿no? De hecho, si yo pudiera... A ver, no tengo las 4, pero... No sé, no vi por meterlas. Podría meterlas en otra versión, ¿no? Pero no las metí, básicamente. Pero no pasa nada por meterla aquí. Sin embargo, no sé qué juega mi oponente. O sea, ya a estas alturas de la partida, algún Wedding Announcement suyo o alguna Wandering tendría que haber caído. O alguna ira para intentar barrer la mesa. No sé, la verdad. Ender el alma, no es mala idea, Salvador Gigante de la Tormenta, es súper bueno en un mirror. Ender el alma. Sinceramente, contra lo dicho. Algún Planeswalker que tenga valor. Así que bueno. Ataco de 6. Robo carta otra vez. Se vuelve a dar la vuelta al Wedding Announcement. Si quiere hacer el doble block, no. Chumblock. Tiene que tener alguna ira en la mano. O un par de iras. Tiene que tener algo en la mano, seguramente, ¿eh? Yo no me creo que el oponente no tenga nada en la mano. Sinceramente, no creo. Aparte pego de 9 sin de turno. Desolación fiel. Faithful Mending. Vale, entra. Roba 2, descarta 2. Y filtra la mano. Es un mazo extraño del oponente. Faithful Mending también parece un robo que es muy bueno, ¿no? Pero que al fin y al cabo sí se juega en otro tipo de mazo. ¿Por qué? Porque sobre todo esta carta te ayuda a filtrar la mano, que no está nada mal. Pero no te da esa ventaja real, ¿ok? De carta, como puede ser, por ejemplo, lluvia de recuerdos. Lluvia de recuerdos, tú tienes una carta para robar 2, ¿no? En este caso, bueno, robar 2, para elegir 2 cartas y ponerlas en tu mano. Encubrimiento ladino, ¿ok? Y bueno, pues el Faithful Mending, al fin y al cabo, lo que hace es filtrar un poquito. Voy a descartar carta porque estoy hasta arriba, ¿eh? Madre mía, la cantidad de cartas que tengo en la mano son 7, más la lluvia de recuerdos en el cementerio, más el se debía venir priorizado. Es decir, tengo virtualmente 9 cartas, ¿no? Se podría decir. Y ya le quedan 5. Es que es una ventaja brutal, pero brutal que hemos cogido de aquí, de la celebración de boda. Y aparte, tenemos presión en la mesa, es decir, yo por mí... Vamos, estoy perfecto. No sé si tira algo. Incluso lo he dicho, gancho carne, por si quiero parar la mesa, que de hecho, ahora mismo sí robaría cartas, lo cual a mí me duele, pero bueno, lo mismo, mientras no me ponga algo más de presión en la mesa, o que sea una Wandering, que sea una ira, mientras que no haga eso, por mí, perfecto, no hay ningún problema.
Iría yo. Vale. ¿Puedo tirar gancho carne? De 1, por ejemplo, y pegarle de 6. O sea, no es tontería, ¿eh? O no, puedo pegar normal. Aún así, sí que es cierto que tendrían en ese caso 7 manás. Solamente no podría hacer yo de recuerdo para hacer el final del turno, ¿no? Sí, eso. Pero ya no me daría para todo, a lo mejor. Creo que voy a aprovechar un poco, voy a tirar esto. Ya que el oponente sé que no juega tampoco tantas amenazas, ¿no? Amenazas muy grandes. Voy a darle un token y me quedo enderezado con 7 manás. Por lo que podría pasar. Mira, un token de en medio. Voy a intentar matarlo con los tokens, porque de otra manera no lo veo yo. Y vamos con todo. Vale, voy con token. 6, irá 15. Lo he dicho, gente. Sigo sin saber qué es lo que me oponente. Aún así, calculando, son 9. Y tú pegas 7, son 9, 9, 18. Es decir, si conseguimos en el turno tener al oponente tapeado, tener suficiente maná. Ya, por ejemplo, aquí me romperá la tierra, lo cual es un problema. Puedo hacer una cosa para salvarla, pero creo que no lo voy a hacer. Puedo transformarla, por ejemplo, ahora mismo como instant, que se contrarreste la habilidad, porque tiene War. ¿Cuánto War tenías? Tiene War 3, no, vale, podría seguir petándola si quiere. Vale, pues nada, un poquito igual. Se rompe. Busco básica, por ejemplo. Y damos turno. Y aquí sigo. Obviamente con la tierra, por ejemplo, con la Madland, habremos tenido letal el siguiente turno, ¿ok? Era 18. Si, por ejemplo, que había la posibilidad de acabar alguna tierra y me quedara enderezado, ¿no? Con el counter, ya sería seguramente letal, ¿no? A lo mejor tuviera doble remova, la doble wandering o algo del estilo. Seguramente fuera letal, pero ya que nos ha matado la tierra, pues tendremos que esperar algunos turnitos más. Sin embargo, nada que poco a poco no se pueda limar, ¿no? Básicamente. Esta parte es una 3-4, pegaré de 5, 5 son 14. Siguiente turno bajamos la Madland también es importante aquí en Spading. No sé lo que voy a frente, la verdad. Creo que es una wild control, pero es que no tiene casi ninguna wincon. O no juega nada relevante en la partida. Salió a robar, que sí que es cierto. Y bueno, aún robando siquiera, tenemos más ventaja que él en la mano. Que incluso cartas, tenemos más cantidad de cartas que en la mano de la que ha podido robar, ¿no? A ver. Vale, voy yo. LOL, no está mal. Cobalt de escarcha. Para el siguiente turno podré atacar con ella. Son 9. Horror de destrozacascos. Ok. No está mal. Voy a intentar contrarrestarlo. Por lo mismo de que sí es una amenaza que es fuerte, ¿no? Que es potente. A este paso no creo que lleve ira. Pensando si es que entro o no. Creo que el counter es mucho más valioso que eso ahora mismo, ¿eh? Voy a intentar tirar un Ender el alma. Si quieren acabar de volver un toque en la mano, bueno. O devolver, por ejemplo, el hechizo a la mano, da un poquito igual. Negar, no pasa nada. Pues aquí, por ejemplo, sí que creo que puedo perfectamente tirarle el counter al Ender el alma, ¿eh? Perdón, al Ender el alma, al negate. Aparte se ve que tenía negate. O sea, me ha tirado el negate, básicamente saca con el counter enderezado, que es lo que quería él. Así que generalmente más no lo ha hecho. De hecho no podemos jugar Lola, que lo pienso, porque nos faltaría un mana negro en este caso. Permanente objetivo que no sea tierra, no sea solitario. Si devuelve, por ejemplo, un Wedding Announcement. Ah, devuelve el propio horror a la mano. No lo entiendo. No lo entiendo, vale. Se resuelve. Se ha equivocado mi oponente. Se ha equivocado. Sinceramente no tiene sentido lo que ha hecho, ¿ok? Vamos a ser sinceros, no tiene sentido. Vale, tiene que jugarlo así. Damos turno. No tiene sentido lo que ha hecho el oponente, básicamente. Ha devuelto su propio cangrejo a la mano. No lo entiendo, no lo entiendo. Lo siento, no lo entiendo.
Aún así, me da un poquito igual. Al fin y al cabo, si lo castea de nuevo, tengo el counter enderezado. Si quiere que entre su cangrejo, tiene que tener otro counter en la mano y ya se tapa para el turno. Y en mi turno sería, por ejemplo, set de jefe de sangre y me cargo al bicho, pego de 9 y punto. ¿Ok? Simple y sencillo, para toda la familia. No tiene sentido. O sea, creo que se ha equivocado, ha hecho misclick algo, pero no tiene sentido lo que ha hecho. Guarda el santuario, vale, voy a intentar tirar el counter, lo dicho. No me importa mucho. Si tiene, por ejemplo, algún otro counter y hace que entre, ya se tape en el turno. Y en mi turno ya, bueno, pues luego tiro el set de jefe de sangre, tiro de cualquier cosa. Pero no sería complicado. Voy yo, encima Wandering. Vale, sí, encima Wandering. Informamos la Manland, por si acaso lo que pueda pasar. No creo que tenga remova en la mano. O por lo menos no creo que pueda salvarse de esta. Sin embargo, por si acaso lo he dicho, la Wandering siempre está bien. Ahí está, pasa el daño y... ok, perfecto. Pues nada, bastante bien, la verdad. Un 2-1 hemos hecho. La segunda partida ha sido un poquito tonta por el tema de Mulligan a 5 y que no teníamos mana para nada, ¿no? Que ya habéis visto la partida. Pero si hubiéramos tenido mana perfectamente, habríamos ganado la partida, ¿ok? Por lo mismo. Es un mazo que si más o menos lo juegas bien, te va a dar mucho... te va a dar frutos, básicamente. Te va a hacer ganar muchas partidas, ¿ok? Es un mazo que para los amantes de control lo recomiendo. Es eso de que enderezar con el counter. Tiene muchas cartas que te dan mucha ventaja. Y que, bueno, pues, qué decir. Tiene counter, tiene iras, tiene un poquito de todo, ¿no? Para todo. Tiene de todo, básicamente. Por el momento de la legión, ¿ok? Bueno, da igual, que estoy diciendo, yo no juego ni alquimia siquiera, ¿no? Pero bueno, me ha dado un token mítico que algo es algo. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. También puedes hacerte miembro. Vaya mierda de pelo tengo, por cierto, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.